¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Más que Historias. Les queremos compartir que estamos muy contentos porque nuestra comunidad sigue creciendo. Cada día sumamos más seguidores en nuestras cuentas de TikTok, Instagram, la cuenta principal de YouTube también. Y todo esto es únicamente gracias a su preferencia. Así que, antes de empezar con la historia de hoy, recuerden que si te gustan los cuentos, las leyendas y las historias, este canal es para ti, ya que eso es todo lo que hacemos aquí. Muy bien, esperamos que disfruten la historia de hoy y si es así, por favor, denle en clic a este botón de me gusta, compartan y comenten este video también. Esperamos que la disfruten. Empezamos. Era el día 10 de junio de 1994. Esto sucede en la ciudad de Lake Tahoe, localizada en el estado de California, en Estados Unidos. Eran algunos minutos después de la medianoche cuando Deborah Hoyt se despierta muy alterada y empezó a sentir este deseo, esta necesidad de tener que regresar a casa en ese momento. No sabía por qué, no entendía qué estaba pasando, simplemente sabía que algo le estaba llamando, algo le estaba diciendo que en ese preciso momento debía salir y conducir de regreso a su casa, que estaba en la ciudad de Sacramento, aproximadamente 2 horas y media, 3 horas de distancia. Al no comprender el por qué ella sentía esta necesidad de irse en ese preciso momento, Deborah despierta a su esposo y le dijo: no sé qué está pasando, no sé por qué me siento así, pero algo me dice que nos tenemos que ir en este preciso momento. Así que por favor, vamos, manejemos de regreso a casa, esto lo tenemos que hacer. El esposo no le da mucha importancia y solo le dice que posiblemente tuvo una pesadilla y que aún está medio despierta y medio dormida y está asustada por esta pesadilla. Entonces, que simplemente se vuelva a dormir y que todo va a estar más tranquilo por la mañana. Deborah, no muy convencida, acepta esta conclusión y decide volver a dormir. Sin embargo, como era de esperarse, la necesidad de tener que salir en ese momento crece cada minuto que pasa. Intentó mil cosas para poderse volver a dormir. Tomó té, encendió la televisión, la volvió a apagar, se ponía de pie, se acostaba, cambiaba de posición, pero simplemente no podía dormir. Y le dice: perdón, lo siento, pero nos tenemos que ir. El esposo estaba algo molesto, algo frustrado porque él no quería manejar las 2 horas y media, 3 horas de regreso a Sacramento, pero al final acepta, porque nota que Deborah en realidad está muy asustada y esto es algo que ella necesita hacer. Así que los dos se ponen de pie, se cambian el pijama y dejan una nota para los parientes que los estaban recibiendo en la ciudad de Lake Tahoe, y ambos salen de la casa y empiezan el camino de las 2 horas y media de regreso a Sacramento. Cuando estaban llegando ya al área del bosque o al área que está en medio de esta reserva nacional que está entre Sacramento y Lake Tahoe, Deborah le dice a su esposo que maneje con cuidado, que disminuya la velocidad, ya que esa área es un poco peligrosa. Es una bajada un poco empinada y está llena de curvas muy pronunciadas. Entonces, cualquier descuido puede hacer que salgan del camino y que vayan a caer al fondo del precipicio, del acantilado. Así que el esposo disminuye la velocidad y empiezan estas curvas y estas bajadas para poder atravesar este camino boscoso. Cuando iban más o menos a la mitad del sendero, Deborah nota algo que está a la orilla del camino, pero como está un poco lejos todavía, no logra distinguir bien qué es. Al principio cree que son tal vez bolsas de basura o algún animal echado en el pasto, pero conforme se van acercando y las luces del auto de su esposo iluminan completamente el camino, se da cuenta de que de hecho es el cuerpo de una persona.
es el cuerpo de una mujer que está a la orilla del camino y parece que no tiene vida, parece que está fallecida. Deborah, al darse cuenta de que este era un cuerpo, se pone muy nerviosa, se altera mucho y le empieza a gritar a su esposo: hay una persona muerta, hay una persona herida, tenemos que ir. El esposo también, como va manejando, se pone bastante nervioso y ambos no saben qué hacer. No saben si parar y regresar o si seguir el camino e ignorarlo completamente, pero toman la mejor decisión, la cual es seguir manejando y llegar a algún teléfono público. Recordemos que esto fue en 1994. Para ese entonces no existían los celulares aún, o por lo menos no eran tan comunes como ahora. Entonces decidieron continuar manejando hasta llegar a un teléfono donde pudieran llamar a la policía. Afortunadamente, a más o menos a 1 o 2 kilómetros de distancia, encontraron un teléfono. Se detuvieron entonces, bajaron del vehículo y llamaron a la policía para indicarles que habían encontrado un cuerpo. La policía, al escuchar esto, les dice que por favor regresen a su vehículo y que los esperen ahí donde estaba el teléfono, que ellos iban a llegar en un par de minutos y que por favor les enseñaran o les señalaran dónde habían encontrado el cuerpo. Unos minutos después llegó la policía. Deborah y su esposo manejaron de vuelta hacia el sendero donde habían encontrado el cuerpo, o donde les había parecido ver el cuerpo, y se detuvieron más o menos a unos 100 metros, 200 metros de distancia, y le señalaron con el dedo. Deborah le dijo: por allá es donde lo vi. Entonces los policías bajan de la patrulla y empiezan a investigar, empiezan a buscar en el área, y pues desafortunadamente no encontraron nada. Deborah, muy alterada, les dice: yo sé lo que vi, yo la vi, ella estaba tirada aquí cerca de la orilla. La policía le dice que claro, que ellos le creen, pero que lamentablemente como no hay cuerpo, no hay nada, pues no hay mucho que puedan hacer. Entonces le recomiendan a Deborah y a su esposo que mejor sigan manejando y que continúen su camino de regreso a Sacramento. Cuando Deborah y su esposo se van, los policías que habían atendido la llamada se quedan platicando y se quedan pensando qué pudo haber visto Deborah, que si era posible que en verdad hubiera visto un cuerpo o si era algo más y ella se lo estaba imaginando o estaba confundiendo lo que había visto. Al llegar a la estación, los dos policías continuaban hablando de este tema y había otro policía en la estación llamado Rich Strasser, el cual más o menos escuchó de lo que estaban hablando, le interesó bastante, le llamó la atención y les preguntó: ¿qué pasó? ¿Dónde estaban? Cuéntenme qué es lo que está sucediendo. Le cuentan entonces de Deborah y que le había parecido haber visto un cuerpo cerca de la orilla del camino en esta área boscosa en medio de la carretera. Rich recuerda entonces que hacía algunos días atrás habían recibido un reporte de una persona desaparecida, específicamente de una mujer desaparecida. Su nombre era Christine Scovich y que lamentablemente había desaparecido junto a su hijo Nicky. Entonces los tres empezaron a conjeturar, empezaron a pensar que posiblemente lo que Deborah había visto era a Christine. Cuando empezó a salir el sol y ya estaba el día más claro, la policía regresa al lugar ya con un equipo un poco más grande, con más personas, con más ayuda, y empiezan a buscar en el área con más detalle, más despacio, para ver si logran encontrar el cuerpo que Deborah les había dicho o algún indicio de dónde estaba Christine. Y efectivamente, al adentrarse un poco en el camino, un poco en el bosque, lo primero que encontraron fue el zapato de un bebé. Continuaron buscando, continuaron abriéndose camino en esta área boscosa y poco a poco empezaron a encontrar más prendas de vestir, tanto de bebé como de mujer. Caminaron tal vez unos 200 metros, 300 metros y encontraron el vehículo que coincidía con las características del vehículo que Christine estaba manejando cuando desapareció, pero estaba completamente lastimado, estaba dañado y era obvio que había caído del acantilado y se había estrellado.
Rich, al ver el vehículo, se apresura entonces a poder llegar al área del conductor para ver si efectivamente era Christine. Y, como era de suponerse, encuentran a Christine fallecida en el área del conductor, pero cuando buscaron más detalles en el vehículo, encontraron a su hijo Nicky, quien aún estaba con vida. Rich se apresura a tomar al niño, llama a una ambulancia, la cual lleva a Nicky al hospital, donde tiene una completa recuperación. Los doctores que lo atendieron, de hecho, le indicaron a Rich después de que el niño había pasado ya bastantes días sin comer, sin tomar agua, y que estaba posiblemente a 1 o 2 horas de fallecer. Entonces fue encontrado a tiempo. Sin embargo, queda la incógnita de qué fue lo que vio Deborah. Los policías empezaron a sacar conjeturas y conclusiones o teorías de qué es lo que había pasado. La teoría de uno de los policías era que Christine había salido del vehículo y se había arrastrado o había tratado de caminar, tal vez tambaleándose o con las heridas que tenía, hacia el costado de la carretera para buscar ayuda. Y quedó tendida a un lado de la carretera. Al darse cuenta de que los autos no paraban, no se detenían, entonces había decidido regresar al vehículo, donde desafortunadamente había fallecido. Sin embargo, el forense que realizó la autopsia a Christine determinó que esta teoría era imposible, ya que Christine había fallecido al momento del impacto. Los golpes que había sufrido eran muy fuertes, eran muy severos y desafortunadamente ella había fallecido al momento del choque. Solo hay una cosa clara, que Nicky no hubiera sido encontrado a tiempo si no hubiera sido por el reporte que Deborah dio de que había visto un cuerpo al lado de la carretera. Y Deborah nunca hubiera estado al lado de la carretera si no hubiera sido por esta necesidad o esta urgencia que tenía de manejar a la 1 de la mañana en medio del bosque. Hay quienes piensan que esto simplemente fue una enorme coincidencia y que fue mera suerte que hayan encontrado a Nicky a tiempo. Pero la mayoría de gente piensa que lo que Deborah vio fue el espíritu de Christine pidiendo ayuda para su hijo, o que fue el ángel guardián de Nicky quien estaba al lado de la carretera y quien había hecho que Deborah sintiera esta urgencia por manejar. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado la historia de Deborah y Nicky. Y nuevamente, si ustedes tienen una historia similar o tienen una historia que contar, recuerden que nosotros le ponemos voz. Así que seguimos esperando que nos sigan en las páginas de TikTok como MQ-historias, igual en Instagram como @MQhistoriasGT o en nuestra página principal de YouTube como Más que Historias. O si no, también esperamos sus correos en mqhistoriasgt@gmail.com. Sea cual sea el método que ustedes decidan, por favor, escríbanos, compartan y síganle dando clic a ese botón de me gusta y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Pero lo más importante, recuerden que siempre es un buen momento para una buena historia. Hasta la próxima.